Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, para quienes nos escuchen hoy desde sus casas tienen que saber que lo que se vota hoy aquí es la convalidación de un Real Decreto Ley. Un Real Decreto Ley es una norma que aprueba el Gobierno por sí y ante sí por motivos de extraordinaria y urgente necesidad. Una vez que aprueban esa norma, debe venir al Poder Legislativo, es decir, al Congreso, para ser convalidada. Es decir, este tipo de normas solo deberían aprobarse y emplearse cuando exista efectivamente una extraordinaria y urgente necesidad. Son, de alguna forma, algo para salir del paso frente a un problema que surge de manera inesperada. Pues bien, este Gobierno ha pulverizado el récord del uso de los reales decretos leyes. Ha sido el Gobierno más incapaz para tramitar proyectos legislativos en las Cortes, que es donde debe hacerse, y se han visto obligados en innumerables ocasiones a hacerlo a través del Real Decreto Ley, es decir, a aprobarlo por sí y ante sí ante el Consejo de Ministros. Primera cuestión. Segunda cuestión. No podemos creernos, nadie en su sano juicio que les escuche puede creerse que realmente las medidas que hoy nos traen vienen por una extraordinaria y urgente necesidad. Las motivan ustedes en el volcán de La Palma, año 2021. Las motivan ustedes en el COVID, año 2019. Las motivan ustedes en la guerra de Ucrania, año 2022. Es absolutamente increíble e inaudito que desde ese momento en que se produjeron esos eventos hasta hoy hayan sido ustedes incapaces de adoptar medidas coyunturales que resuelvan los problemas de los españoles y se vean obligados a adoptar medidas extraordinarias y urgentemente necesarias, porque se ven obligados a salir de forma sistemática al paso. ¿Y por qué? Porque todo su diagnóstico está errado, ya sea por un error o ya sea por una mentira. Viene usted y nos dice que ha habido una gran reducción del déficit y a puntilla desde 2023. Yo le corrijo, ha habido una leve reducción del déficit desde el año 2023 y esa reducción solo se ha producido porque están ustedes recaudando más impuestos que nunca jamás en la historia de España. Nunca jamás se recaudaron más impuestos de los que se recaudan hoy en día. Nunca. Y sí, el déficit se ha reducido ligeramente y se acompaña de esa subida estratosférica de la recaudación y ustedes solo reducen el IVA para el aceite y algunos otros alimentos de forma temporal para solo 3 meses, cuando nos estamos viendo ante la mayor subida de precios de la historia. Señora ministra, el precio del aceite de oliva, que es un alimento básico en España, no sé si usted lo conoce, ha multiplicado su precio especialmente en los últimos meses y ustedes no son capaces más que de aplicar una rebaja del IVA de forma temporal para 3 meses. Pero es que toda la cesta de la compra ha visto incrementado su precio en los últimos años de forma, como le digo, estratosférica. Un 48% de los hogares españoles muestran dificultades para llegar a fin de mes. Y usted viene y nos cuenta aquí que van a subir precisamente la retribución de los funcionarios. Según ustedes, la retribución de los funcionarios, cuando el coste de la vida se ha más que multiplicado, esos funcionarios no serán capaces ni siquiera de compensar esta subida de los precios del consumo con la subida que ustedes les proponen. Pero es que es más, hablan ustedes de los funcionarios y hablando de esta cuestión, un 25% de los funcionarios de España se encuentran con contratos precarios. 1 de cada 4 trabajadores de la administración pública en España tienen contratos irregulares que en una empresa privada supondrían una sanción. 1 de cada 4. Y estos son datos de enero del 24. Hablan ustedes, también introducen en esta medida, o en este Real Decreto Ley, una cuestión sobre la financiación autonómica. La financiación autonómica, ¿saben quién se lleva la principal partida para esa financiación autonómica? ¿Lo adivinan ustedes? ¿Qué región dirían que se lleva la principal partida? ¿Cuál piensan? Efectivamente, Cataluña. Esos socios a los que ustedes necesitan para mantener el gobierno. Y se llevan nada más y nada menos que, en términos gruesos, un importe equivalente al doble de la siguiente comunidad autónoma, que es Andalucía, su comunidad, señora ministra, a la cual se ve
que ha usted abandonado. Crean ustedes también un fondo para el impacto social adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones. Un fondo que se gestionará de forma autónoma, dotado de unos 400 millones de euros. ¿Recuerdan, quienes nos escuchen, esta historia de los puntos morados? La gestión de los puntos morados, que básicamente el Ministerio de Igualdad se dedicó a dar estos contratos a sus amigos. ¿Lo recuerdan ustedes? Pues van ustedes a montar una estructura semejante, pero adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Incluyen ustedes una prórroga de la medida que adoptaron ustedes respecto al precio del gas, una medida que fue en definitiva una subvención para la compra de gas, entre otros, de gas ruso. España ha multiplicado sus compras de gas ruso desde que ustedes entraron al gobierno. Señora ministra, unas medidas que han servido realmente para financiar la guerra de Putin, al que usted tanto critica. Nos habla del bono eléctrico y efectivamente está muy bien que lo prorroguen, pero lo prorrogan porque se ven obligados a ello, porque no han logrado solucionar los problemas de fondo de los españoles. Nos habla usted de las ayudas a La Palma. El volcán de La Palma tuvo su erupción en el año 2021 y los palmeros siguen viviendo en casas prefabricadas. No han sido ustedes capaces de solucionar los problemas y ahora se ven obligados a, de alguna forma, prorrogar ayudas que no son ni siquiera migajas. Nos hablan ustedes de una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 22.000 euros. Señora ministra, me alegro de que haya plagiado esta medida que presentó Vox y que, por cierto, ustedes vetaron cuando la presentamos aquí en el Gobierno porque dijeron que era demasiado cara. Y lo peor de todo, señora ministra, lo más importante, y es que incluyen en este Real Decreto Ley la auténtica trampa, la colaboración con los socios separatistas del Gobierno, la eliminación de la cuestión prejudicial europea. Se preguntarán ustedes, ¿qué es la cuestión prejudicial europea? Realmente la herramienta que iba a permitir a los jueces españoles no aplicar una ley inconstitucional como es la ley de amnistía. Pues bien, junto con estas medidas de aparente apoyo social, ustedes incluyen en el cóctel la medida que es en realidad un apoyo a sus socios separatistas para que les mantengan en el gobierno. En definitiva, señora ministra, lo que usted está haciendo es estafar a los españoles, engañarles con medidas que aparentemente son ayudas y que en realidad no son más que trampas que solo sirven al único objetivo que les ha guiado en toda esta legislatura, que es mantenerse ustedes mismos en el gobierno de la nación. Muchísimas gracias.